Muy buenas noches. Es para mí un gusto estar con ustedes y compartir este diálogo, esta charla con entrañables amigos míos. Presento a mi derecha a doña Concepción Compani, a don Ernesto de la Peña, a don Pablo Escalante. El tema que vamos a tratar es el lenguaje de los mexicanos, el español de México. De tal manera que yo quisiera comenzar de inmediato haciendo la siguiente reflexión. El español que hoy hablamos los mexicanos, la lengua española nuestra con la que nos comunicamos, es, en mi opinión, es un bien tradicional, patrimonial, en el sentido de que lo hemos recibido nosotros de generaciones anteriores que nos la han transmitido y que además ahora este bien tradicional que es la lengua española viene a ser necesaria, es un bien necesario para la transmisión de otras tradiciones, cualquiera que éstas sean, ya sean tradiciones culturales de otra naturaleza, literatura, pintura, etcétera. Necesitamos aceptar que estas tradiciones necesitan el sustento de nuestra lengua, que es el español mexicano, y que es un español que procede, desde luego, de Europa, y que me gustaría que, por ejemplo, doña Concepción Compani nos dijera un poquito cuáles son los orígenes del español que hoy hablamos en México, de dónde viene esta lengua, cómo llega a estos territorios americanos, cómo se establece, y después vamos a ver cómo evoluciona, cómo se enriquece, ¿sí? Cómo participa las culturas y las lenguas indígenas y cómo van dándole esta personalidad que ahora podemos decir es el español mexicano. De estas peculiaridades de la lengua española mexicana es de las que vamos a hablar. Es decir, de cómo, a pesar de que nuestra lengua es la misma que se habla en otras muchas partes del mundo, sin embargo, tenemos nuestra personalidad, nuestros rasgos, nuestro sabor particular. Bien, como acabas de comentar, Pepe, pues es fines del siglo XV e inicios del XVI, migraciones sucesivas de España hacia América, concretamente en la parte que nos concierne hacia México, y habría que entender Nueva España más bien, porque abarcaba el sur de Estados Unidos y llegaba a Nueva España hasta casi los confines de Centroamérica. Hay un gran aporte de andaluces, un 60% en el primer siglo, en la primera mitad del siglo XVI llega como un 60% de andaluces, y siguen llegando andaluces, pero se integran a esa migración catalanes, castellanos, leoneses, puedes ver en la documentación portugueses, algún francés, pero es básicamente andaluz. Y ese andalucismo ha dejado sus huellas en el español actual, que es el seseo. En palabras sencillas, ¿en qué consiste esta característica del español? Lo primero que hay que aclarar es que el seseo no es la confusión de Z con S, porque a América nunca llegó ni la Z ni la J. Eso es un rasgo que nos debe quedar clarísimo. La Z y la J son creaciones del 17. Sí. Empiezan a aflorar a fines del 16, pero son del 17. El seseo es la confusión de la S con un sonido que traían los españoles, que era la ch, que era un fonema africano como corazón, como zapato, como irse de caza. Y ese seseo ha provocado que a los mexicanos, si no es con contexto, no puedan diferenciar o les dé exactamente lo mismo irse de casa que irse de caza, que esa caza era caza, con una cecedilla, porque viene de captiare, animales. La de matar animales, que viene de captiare. La Z es exclusivamente española. Sí. La J es patrimonio de todo el mundo hispanohablante
Y los dos fonemas se crean, o los dos sonidos se crean a fines del 16, principios del 17. Y hay algo interesante que creo que le puede interesar, crear curiosidad al público. Es por qué los españoles tienen una pronunciación que se oye tan dura y tan fuerte y tan brusca. Y es porque los españoles crearon una Z, y esa Z está entre los dientes, zapato. Sí. Por lo tanto, obligaron a atrasar sus eses, y sus eses suenan muy en el paladar. Sí. Obligaron a atrasar la J también, por eso dicen México. Sí. Como los mexicanos no crearon la Z nunca, permiten o tienen una articulación de la S que toca los dientes muy adelantada, y por eso su J es más adelantada, la S es más suave, porque tienen la posibilidad, no tuvieron que crear un espacio para articular en los dientes nada, y eso permite una pronunciación mucho más suave. Yo creo que tenemos los mexicanos un tono más suave, Efectivamente. más delicado, más caballeroso. ¿Qué nos puede decir Lo usted? que subrayaba Concepción tiene toda la razón. Nuestra J no es desgarrante como es la española. Así es. Por lo que respecta a nuestro modo de decir las cosas, no solo fonéticamente es un poco más suave o menos enfático que la manera de decirlo los españoles, sino que tenemos algunos que yo no llamaría vicios, sino peculiaridades, como el abuso quizá de diminutivos. Sí. Que eso es traducido, un efecto, si no me equivoco, de los diminutivos náhuatl. Puede ser. Porque en náhuatl, a menos de estar yo equivocado, para darle cierto relieve social o marcar cierto respeto hacia una persona, sí, se usa mucho el tzin, que es un diminutivo. Entonces tiene dos funciones fundamentales. Una, el respeto, y otra, la categoría social, sí, que pueden sumirse en una sola. Nosotros decimos, espérame un ratito, o un ratito, o un ratitito. Sí. Ahorita voy. Ahorita un chocolatito, sí, está muy calientito. Tómate un coñaquito en mi casita. Sí. Exactamente. Y eso realmente a mucha gente le parece no solo una peculiaridad, sino dice, ¿por qué insisten tanto en los diminutivos si no son necesarios? Claro. Para nosotros son no solo necesarios, sino indispensables, porque cambian el tono afectivo de nuestra conversación. Sí. Se vuelve reverencial. Desde luego reverencial, pero íntimo, es lo curioso. Así es. Sí. Es lo curioso. Tiene funciones más allá de Si una persona a la que yo apenas empiezo a tratar, la quiero, como decimos en México, conchavar, le quiero simpatizar, le digo, si quiere tomar un cafecito conmigo, sí, no le invito a tomar un café, sino un cafecito, sí, con lo cual hago una especie de aproximación emocional, sí, para que se sienta más en su casa. Sí. Nos acaba de decir don Ernesto que se puede deber a una influencia del náhuatl. Parece discutible. Lo que no parece discutible, doctor Escalante, es la importancia enorme que tiene en el español contemporáneo mexicano las culturas y las lenguas prehispánicas. Entonces yo quisiera que nos recordara usted un poco qué sucedió en el siglo XVI, en estos orígenes del español mexicano, cómo intervienen las culturas prehispánicas en la conformación de lo que hoy sería la cultura mexicana, y, de ser posible también, nos dijera un poquito en el español mexicano la importancia de las culturas prehispánicas. Con mucho gusto. Yo creo que es una característica de las más destacadas del español de México la fuerte presencia de nahuatlismos, y que en el uso habitual del español, quizá más en la meseta central, pero en general en nuestro país, está salpicado de nahuatlismos constantemente. No se puede transitar en el habla cotidiana sin nahuatlismos. Y esto desde luego comienza desde el siglo XVI de varias maneras. Los españoles van incorporando, como ustedes además han demostrado y estudiado profusamente, términos indígenas constantemente desde la colonización de las Antillas, y sin ningún reparo, por cierto, para explicar todo aquello que es más o menos nuevo o particular de esta tierra. Y en el caso de una colonización tan lenta, pausada, racional y profunda como la de la antigua Mesoamérica, la cantidad de términos que ingresa en el habla
del español local pues es muy grande, procedente de lenguas indígenas y sobre todo de la lengua náhuatl. Sin duda ninguna es el náhuatl el que provee el mayor número de voces al español de México. Yo creo que es una característica de las más destacadas del español de México la fuerte presencia de nahuatlismos y que en el uso habitual del español está salpicado de nahuatlismos constantemente. No se puede transitar en el habla cotidiana sin nahuatlismos. Ahora, si me permite, doctor Escalante, yo quisiera leer unas palabritas de origen náhuatl para que viéramos entre todos cómo tienen lo que los lingüistas llamamos campos semánticos, unos pertenecientes a la alimentación, otros pertenecientes a la flora, a la fauna, otros pertenecientes al vestuario, y pudiéramos reflexionar un poquito en esta riqueza de los nahuatlismos. Simplemente algunos ejemplos: tianguis como mercado, petaca como baúl, tiza, que se usa ahora en España y ya no aquí, ¿verdad? Como el gis, ¿no? Chapopote, chocolate, coyote, quetzal, tomate, cacao, cacahuate, chile. Escogí estas porque no solo, la mayoría de las que acabo de mencionar, no solo son del español de México, sino que han pasado las fronteras, y algunas no solo no son exclusivas del español de América, sino que son de todo el español y otras de otras lenguas, ¿verdad? Como tomate, como chocolate. Y yo quisiera que doña Concepción nos dijera la diferencia, porque esto va a ser muy ilustrativo, entre un nahuatlismo exclusivo de México, diríamos histórico y actual, y otros nahuatlismos que como tomate, pues ya no lo son solo de México. No ¿Y son cómo mexicanismos. podríamos hablar de ellos si son o no mexicanismos? En primer lugar, no es mexicanismo ya ni chocolate, ni aguacate, ni tomate. Y esto parece un escándalo, pero es una aportación de México al mundo. Sí. Por lo tanto, si haces un diccionario actual de México, esas tres voces no deben estar. Si haces un diccionario histórico de México, por supuesto que deben estar. Y lo que es un mexicanismo es aquella voz indígena que está integrada de manera natural al español de México y que ha producido un efecto de sustitución muy interesante, donde el léxico patrimonial latino ha sido sustituido por el nahuatlismo. Por ejemplo, los mexicanos decimos apapachar en vez de mimar. Sí. Decimos molcajete en vez de almirez o de mortero. Esa sustitución léxica es importantísima, empieza en la segunda mitad del siglo XVIII de una manera profusa, y hay numerosísimas voces, no solo sustantivos, adjetivos, verbos, que son sustituidos en su carácter latino por las voces nahuas. O sea, nosotros hemos integrado los nahuatlismos como parte cotidiana, incluso ha pasado al mundo festivo, ¿no? El cuitlacoche. Sí, por no hablar del escuincle, por ejemplo. El escuincle, el itacate. Sí. Itacate ni siquiera tiene correspondiente, algunos de estos indigenismos no tienen correspondiente en la lengua patrimonial española. Exactamente. Por lo tanto, ha producido un enriquecimiento enorme. Porque hay indigenismos insustituibles. Sí. Mole. Como decía usted al hablar de la lengua como un bien patrimonial, que tiene un sedimento de historia y que enseña de costumbres antiguas, y en el caso del itacate, pues era como el lunch, como la lonchera, el lunch que se llevaba para el trabajo agrícola, como el desayuno matutino en el mundo indígena era muy ligero, muy, muy ligero, antes de la labor. A la mitad de la labor, en el descanso, a la mitad de la labor, era el almuerzo. El almuerzo. Era el itacatl, que normalmente era una jícara a manera de cantimplora. Todavía se ve la jícara con el olote como tapón y alguna redecilla
para llevar allí los llevarlo. totopos, que eran pues es una tortilla deshidratada, otro nahuatlismo. Y doctor Escalante, para introducir el tema de los topónimos, quisiera yo, los topónimos son los nombres de lugar, ¿verdad? Los nombres de lugar, los nombres de pueblos, los nombres de regiones, que tiene desde luego el náhuatl una presencia muy importante, no solo el náhuatl, sino también otras lenguas prehispánicas, una presencia muy importante en el español de México. Pero vamos a ver, unos gentilicios que son adjetivos para designar el lugar, el origen de la, vamos a decir, tamaulipeco, chiapaneco, guatemalteco, yucateco. Qué curioso, esta manera de designar a estos originarios de estos sitios es solo mexicana. No hay un gentilicio español que termine en eco. Hay otras palabras que terminan en eco, pero no gentilicios. Esto es muy mexicano y curiosamente es gramática, no es solo léxico, porque es un sufijo productivo que sigue, claro, que sigue, hay pueblos que están formando ahora su gentilicio, que deciden buscar una designación para llamarse a sí mismos y utilizan el eco. Bueno, en cuanto a este tipo de gentilicio, era la manera náhuatl de formar con los sufijos ecatl para singular y eca para plural. Mixtecatl, cuextecatl, chichimecatl o chichimeca, cuesteca, etc. Y se ve que los españoles muy pronto adaptaron esa forma y la utilizaron en textos en español para referirse a los pueblos indígenas. Quizás se pudiera ver también en eso un criterio uniformador y de comodidad. Sí. El español tiene algunos gentilicios muy complejos. Decir donostiarra, aunque sea palabra vasca, o decir bilbilitano. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Calagurritano. Sí. Son realmente muy lejanos a nosotros. Además suenan medio feo. Bueno, sí, desde luego que sí. Algunos de Desde ellos. luego que sí. Pero esta es una uniformidad relativa, por supuesto, que hace menos compleja la creación de gentilicios nuevos. Sí. Se uniforma y se produce. Al lado de estos puede haber otros que convengan más desde el punto de vista etimológico o del uso castizo, Tienes si es que lo fluctuación. castizo existe, que yo ya dudo mucho de eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo un hecho histórico, cuando se empezó a llamar a los de Aguascalientes hidrocálidos, Sí. les chocó mucho. Sí, muy culta la palabra. Sí, desde luego que sí. Griega y Hidrocálido. latina. Sí. Y dijeron, no, que nos digan aguascalentenses. Sí, sí. Pero con el genio del idioma se impone a pesar de todo. No dicen aguascalientenses, sino aguascalentenses. Sí. Lo mismo que espontáneamente en español nos remontamos al latín, aunque lo ignoremos. Sí. El derivado de noche no es nocturno, sino nocturno. Sí, pero además es interesante que cuando hay fluctuación y puedes elegir dos, yucatanense, que sería posible, y yucateco, eliges el nahuatlismo. Sí. Y ese nahuatlismo ha pasado a adjetivos, a denominar cualidades físicas, como estás oreco, Sí. eso es mexicanísimo, Sí. estás sordo como tapia, Sí, estar culeco, Sí. sí. ¿no? Sí. O sea, ha sido tan productivo que rebasa el mundo de los gentilicios y se adapta a indicar cualidades o defectos o actitudes de un ser humano ante la vida. Y también hay un fenómeno interesante que creo, remontándome a lo que decíamos antes de los indigenismos, es que son tan productivos que pueden rebasar su ámbito de denominación originaria como mole, y entonces termina en México diciendo moles, como interjección, o sacarle el mole a alguien. Claro. Sí. Y es indigenismo puro, ¿no? Sacarle el mole. Y además un fenómeno interesante que tiene que ver con la toponimia a la que tú te referías. Cuando uno ve la documentación de fines del siglo XVIII, de la segunda mitad, porque yo creo que el inicio de la mexicanidad está a partir de que llega el virrey Gálvez e impone las reformas borbónicas. Sí. Entonces los criollos toman conciencia de una separación de la corona. Sí. Y por otro lado,
como se cambian, se rompe con la estructura administrativa de pueblos de indígenas, hay una migración masiva de indígenas a las ciudades y produce un mestizaje aún más profundo que el que se generó en el siglo XVI. Bueno, pues en estos dos hechos, que es la toma de conciencia de los criollos de que ya no tenemos que depender de la corona ni estarle pagando impuestos, y es el inicio del México, diríamos, preindependiente, que 30 o 40 años después se va a independizar oficialmente, y los indígenas conviviendo intensamente en las ciudades, hay un proceso muy interesante de secularización de la toponimia. En los documentos del 17, tú encuentras San Bartolo Naucalpan, Santa María, Santa Ana Xautempan, Santa María Xocotepec, ok. Y a partir del 18, los periodiquillos de los documentos te dicen directamente, en Metepec ocurrió tal cosa, en Xochiapan ocurrió tal cosa. Eliminan... La secularización del topónimo. Sí, eliminan la parte española cristiana que había sido impuesta, como es lógico en cualquier conquista. Primero pongo la lengua de imposición y después la lengua de sometimiento. Pues esa lengua de sometimiento no está el sometimiento, vuelve a aflorar, se seculariza la toponimia. Y bueno, todo el mundo sabemos que se llama San Bartolo Naucalpan, pero nadie dice voy a San Bartolo Naucalpan, voy a Naucalpan. Pero además es interesante que cuando hay fluctuación y puedes elegir dos, yucatanense, que sería posible, y yucateco, eliges el nahuatlismo. Y a partir del 18, los periodiquillos de los documentos te dicen directamente, en Metepec ocurrió tal cosa, en Xochiapan ocurrió tal cosa. Eliminan... La secularización del topónimo. Ahora, me gustaría, dentro todavía de esto, del vocabulario, del mundo de las palabras, decir que, en efecto, tenemos muchísimas palabras de origen náhuatl y de origen maya y de origen otomí, en fin, que conviven con las palabras españolas y dan una fisonomía particular a la lengua española mexicana. Pero también tenemos, y voy a permitirme leer algunos ejemplos, palabras plenamente españolas, plenamente europeas, que sin embargo han desaparecido del español de España. Están en los clásicos, son hermosas palabras que se han perdido en el español de España, que perviven en el español de México con gran utilidad y que los estudiosos europeos a veces dicen que son arcaísmos, cosa absolutamente impropia, porque arcaísmo es una palabra que se usó y que ya nadie usa o usan muy pocas. Y aquí somos millones las personas que usamos estas palabras. Yo quisiera que reflexionáramos en este otro aspecto. Les voy a dar algunos ejemplos de estas palabras y esto nos va a motivar a hablar de estos pseudo-arcaísmos. Aburrición en lugar de aburrimiento, acalenturado en lugar de febril, alcanzar por hacer llegar o por ofrecer, alcayata, aldaba, alistar, avante, bagazo, balde, bastimento, beneficiar, bordo, brea, candil, caporal, cerco, cobija, cuidador, chapa, y hay un enorme dilatar, demorarse, este tipo de palabras tan sabrosas, bueno, nadie de las personas que están oyéndonos va a pensar que estos son rarísimos. Estas son palabras que usamos cotidianamente los mexicanos y que lo han perdido los españoles. ¿No creen ustedes que esto es también una muestra, y claro que hablo de un nacionalismo? Pues bueno, seré nacionalista, pero es un enriquecimiento del español y no una limitación o un defecto, porque algunos lo ven como un defecto. Están hablando a la antigua. En lo que dice usted, doctor, yo quiero ver otro rasgo muy importante, a mi juicio, y es el cambio semántico. Porque en España
dilatar sigue teniendo el sentido original. Así Sí. es. Es decir, hinchar. Sí, Delatus. sí. En cambio aquí sí, delatus. Aquí es tardarse, Aquí es demorarse. Sí, y eso demorarse. produce unas confusiones bellísimas, ¿no? Llega un español y le dice, no te dilates, y dice, no, pues estoy igual que antes, no estoy hinchado, no me está pasando Hay una nada, palabra ¿no? que usamos, probablemente esta sí seamos un poco más conscientes, pero hay una palabra que usamos en México con un sentido radicalmente distinto al que se usa en España. En México, para decir estoy en un aprieto, sí estoy en un predicamento. Sí. Y predicamento quiere decir importancia. Sí, Estoy en muy Sí. chocante. Chocante quiere decir antipático en México. En España quiere decir notable. Así es. Así hay muchas palabras. Sí, A mí me parece que esto que estás comentando es importantísimo, primero porque nos estás diciendo que la lengua es identidad. Y que es un patrimonio intangible de la humanidad y que debemos cuidarla. Y esa larga serie de mexicanismos, primero no son arcaísmos, nada de arcaísmo. para nada, tienes tú la razón, porque ha sido una etiqueta a la que una y Incorrecta, otra vez se ha ¿verdad? recurrido por parte de lingüistas españoles, fundamentalmente, de que el español de México y en general el de español América. americano es arcaizante. ¿Cuál arcaizante? Es que tenemos un uso constante, es un uso productivo enriquecido que nos da identidad. Me parece a mí que eso es muy importante. El estar orgulloso de tu identidad lingüística es usar la lengua con la flexibilidad y que la cotidianeidad sean indigenismos, sean términos patrimoniales latinos resemantizados con otro significado, como predicamento, Sí. o sean cobijas como las que eran de cubrir, ¿por qué tenemos que decir manta? Sí, pensaba yo que Por hay favor. un efecto muy interesante, paradójico, de la gran variedad léxica en toda Hispanoamérica y respecto de España, pero que a la vez nos entendemos perfectamente. Sí. Se puede analizar un texto y se puede descubrir que quizá la mitad de las palabras pudiesen decirse de otra forma en España y en México. Sin embargo, hay un entendimiento que Perfecto. habla de una comunicación histórica fluida y permanente. Sí. De manera que si bien de pronto un español puede sorprenderse, la verdad es que entendió. Así como nosotros entendimos al venezolano o al puertorriqueño. Habla de esa comunicación histórica intensa de todo el Fluida. mundo hispanoamericano, Sí. en donde se siguen cultivando las diferencias a la vez que se refrenda un sentido de Sí. universalidad del idioma Eso es dentro de la muy comunidad importante. hispanoamericana. Claro, sí, exactamente. Respecto a lo que usted dice, doctor, hay una cosa muy interesante. En México y en cualquier país, no solo de habla española, sino en general, hay una barrera voluntaria cuando alguien no quiere ser entendido empleando su propia lengua. Es el uso de las germanías, Sí. del caló, Sí. el lunfardo, que pronto será otra lengua. Sí. ¿Pero por qué? Porque voluntariamente tratan de impedir que se les entienda. Sí. E incluso Estas acuden jergas, a ciertos ¿no? expedientes un poquito infantiles. En lunfardo, muy elemental, supongo, en vez de decir café con leche, dicen feca con chele, Sí. que nada más es una inversión, ¿verdad? Sí, sí. Pero en cambio, por eso también son muy efímeras todas las germanías, porque la policía está pendiente. ¿Quién se acuerda en el estudio de estas cosas en México cuando se llamaba la chota la policía? Ya no se usa. Ya no se usa. Y es Y muy es creativo, efímero. pero lamentablemente efímero, Así es. porque lo cambian inmediatamente. Esto que señala Pablo es muy importante, o sea, tenemos una identidad mexicana, pero participamos de un español general, Claro. que significa no solo que hubo fluidez comunicativa entre muchos países y que viajaban, los navíos de embarco llegaban cada 15 días, prácticamente cada mes ya en el siglo Sí. XIX, sino también hay una homogeneidad por una voluntad inconsciente, aunque parezca paradójico, de entendernos Claro. con claro. el otro. Hablamos mexicano. Sí. Y también hay que, creo yo, señalar para que quedemos claro y al público le quede claro que tan dialecto es el español de España, tan variante del Claro, español es el claro. español de España, como el español de México, como el español de Venezuela o el español de Es que el Argentina. español de México no es una corrupción del No. español de España, Y el sino, me gustó mucho que dijeras, Sí, hablamos sí. mexicano. Convengamos en que la lengua, como es una evolución constante,
Claro, seguimos hablando la misma lengua que se hablaba en el siglo XVI, pero con una evolución y un enriquecimiento a lo largo del tiempo. ¿Hay algún rasgo? Yo pensaba, por ejemplo, Concepción, en la carencia que tenemos en el español mexicano del pronombre vosotros, ¿no? No lo usamos. Yo creo que sí. Bueno, esto que estás comentando del vosotros, la sustitución general que ha hecho América con el ustedes, Sí. Hace un momentito comentábamos con Ernesto que ese ustedes tenía un carácter reverencial, Sí. pero cuando en América se pierde el vosotros por completo, que efectivamente es en el 19, Sí. ya no queda. Para la época de Benito Juárez, un poco después de Benito Juárez, Sí. tú no encuentras ni un solo dato en ningún tipo de documentación de vosotros. Ahí tienes. Y después influye en cómo se hacen los libros de texto. En los libros de texto ya no se conjuga el vosotros cantáis, afortunadamente. No. Ya es ustedes cantan. Eso es un mexicanismo y es un americanismo y es un rasgo que tiene que ver con la independencia. Pero además de ese ustedes, que ha dejado de ser reverencial y es nuestra única posibilidad, el vosotros sería españolismo Ahora sí. y el ustedes es americanismo. Sí. Tenemos otros rasgos que yo creo que identifican, y estás entrando en un mundo muy interesante que es el de la gramática. Tenemos otros rasgos gramaticales que identifican, creo yo, la mexicanidad y que afloran masivamente una vez que México se ha independizado políticamente e ideológicamente de lo que se llamaba la corona española. Sí. Por ejemplo, podría decirte yo que los mexicanos casi abusamos de los posesivos. Eso Nos es gusta mucho, sí. Nos encanta y es un rasgo maravilloso, ¿no? Por ejemplo, tú llegas a un supermercado y la señora que te vende los embutidos te dice, ¿cómo quieres su rebanada? ¿Gruesa o delgada? Y tú no has comprado todavía nada. Podría decirte yo que los mexicanos casi abusamos de los posesivos. Eso es Nos un gustan mucho, sí. Nos encanta y es un rasgo maravilloso, ¿no? Por ejemplo, tú llegas a un supermercado y la señora que te vende los embutidos te dice, ¿cómo quieres su rebanada? ¿Gruesa o delgada? Y tú no has comprado todavía nada. Pero así hablamos y no es incorrecto. Absolutamente. Porque si tú dices en México me duelen los pies, es casi como si fueras reumático o tuvieras una dolencia, una dolencia. Sí. Pero si dices me duelen mis pies, es que ese día caminaste una barbaridad Sí. y tienes Es los una pies... actualización, ¿no? Exactamente, es una afectación actualizada maravillosa. Y lo ves también un poco después en novelas que se han caracterizado como costumbristas, como Los bandidos de Río Frío, Sí. de 1886, por ahí, o Astucia, de Luis G. Inclán, un poco anterior. Tú ves, por ejemplo, algo muy característico del español de México, que no es bueno ni malo, sino que es mexicanidad pura, es cómo los mexicanos eluden la responsabilidad de hacerse agentes de un suceso. Sí. O sea, los mexicanos nunca dicen perdí dinero, pues no están locos, es se me perdió el dinero. O sea, se hacen, Claro. se ponen, digamos, como de refilón en Sí, la se ponen a estructura. salvo del asunto. Se sí, ponen sí. a salvo, no aparecen como los agentes sujetos de la Se acción. rompió la taza, ¿no? Se rompió el jarrón. Pues ¿cómo se rompió? Pues si no camina, ¿no? ¿Cómo se rompió el jarrón? Y además, no solo eso, también España tiene la posibilidad de impersonalizar o despersonalizar, llamémoslo mejor, despersonalizar acciones, pero numéricamente, cuantitativamente, En México es mucho más frecuente. en México es tan frecuente que yo creo que es un mexicanismo. Y además Sí, pasa sí. al mundo léxico de las locuciones como hacerse palo oscurito, Sí. ¿no? Sí, O sea, sí. y muchísimas más locuciones que dicen, no me involucro, no quiero saber. Entonces, este mundo de posesivos afectados, el mundo de la despersonalización, eso es una característica hermosísima de la gramática de el mundo del México. asta. Creo que cualquier lengua tiene dos puntos, no diré álgidos, sino muy calientes. Sí.
que uno de ellos es los insultos, Sí. las imprecaciones, las sí. interjecciones, y otro es el trato amable, Sí. Así. o la plegaria, la oración. En México hemos desplazado la blasfemia española, tan común, por la pobre madre, que es la que siempre paga todos los platos rotos. ¿Por qué? Bueno, la teoría, digamos, clásica es que porque la India violada por el español y todas estas cosas que pueden más o menos endeblemente sostenerse. Pero el hecho es que esta palabra Es usadísima. Sí. universal. Sí. Universal. Yo recuerdo, por ejemplo, en La Rayuela de Julio Cortázar, la parte del licenciado cuyo nombre olvido, cuyo apellido olvido, lo primero que suelta es un chingado. Claro. ¿Por qué? Porque es mexicano. Porque es mexicano, claro. ¿Verdad? No se Eso desde identifican, luego. sí, sí. Esta es una cosa. También desde el punto de vista eclesiástico voy a narrar muy brevemente una anécdota del arzobispo Martínez, que en una ocasión recibió Luis unas María, señoras... don Luis María. Don Luis María Martínez. Recibió unas señoras de alta sociedad muy indignadas de que el mexicano era muy pelado, muy grosero, que porque para todo la madre y el chinchunchán. Y entonces él les dijo muy serio: señoras, era un hombre muy talentoso indudablemente, Sí, sí. señoras, reflexionen y denle gracias a la chingada. Se quedaron así. ¿Pero por qué, señor arzobispo? Porque gracias a eso no somos blasfemos. Claro. Y porque eso sustituye a todo me cago en y me cago en de España, por Sí, ejemplo. sí, Esto, sí, sí. esto que está diciendo Ernesto es muy, muy importante, porque un caracterizador de México es que en su mundo de imprecaciones y de insultos no es escatológico. Nunca, no. O sea, voy a decir algo que espero que no corten. En México se cagan, en España se cagan en todo. En el padre fundamentalmente, porque no es una cultura tan matriarcal como En la mexi- marsalada. En la marsalada, en la hostia, en Dios, en el copón. De la leche, por En la En la leche, por leche, supuesto, sí. me cago en la leche. En México no te puedes cagar porque el órgano fisiológico que produce esa actividad fisiológica, Sí, que es cagarse, es un tabú absoluto, sí. que es culo. Y que en España es una palabra absoluta. Normal y corriente. Entonces, si el órgano que produce la actividad es tabú, no la puedes pronunciar, Pues mucho menos su función. en consecuencia no te puedes cagar en nada, porque no existe el órgano. Quizá este asunto de los eufemismos, de los tabúes sobre muchas palabras, tiene que ver con esta delicadeza que busca el español de México y quizás sea uno de esos aspectos que hay que Sí. estudiar para entender en qué medida, estudiar más, para reflexionar en qué medida es uso criollo, peculiaridades desarrolladas por la sociedad de españoles en América y en qué medida es una influencia también de la tradición indígena. Yo creo que en el caso del diminutivo y del posesivo, como hemos conversado alguna vez, puede haber un refuerzo debido a la gran importancia que ambas fórmulas tienen en náhuatl. Y de hecho ambas formas juntas, como en Nopiltzintzine, por ejemplo, mi señor querido venerable, ahí se está usando una forma diminutiva y una forma posesiva. Y esto es muy típico de México y seguramente que aunque existan formas similares en el viejo español, hay algún refuerzo que Sí, tiene sí, que ver sí, con sí. usos indígenas, en donde el reverencial es tan importante, se pone para tantas cosas. Ahora que mencionaban lo del vosotros, como una cosa un poco tardía, decía usted. Sin embargo, en el 16, en el tiempo de la visita de Martín Cortés, hay un testimonio lingüístico muy interesante. Muy interesante por la importancia que le dan. Cuando los criollos hablan de la llegada a la Nueva España de Martín Cortés, quejándose de diferentes cosas, dicen, la primera que dicen es, nos habla de vos. Están muy molestos Sí. de que llega Martín Cortés, Muy, que era como un junior de la época, Sí. hablándole de vos a los criollos, a los hijos de los conquistadores, Sí. cuando debería de haberles hablado de vuestra merced, Sí, suponemos. era ¿no? un igualado. como- Entonces era muy igualado. eso Pero de igualado lo primero de lo que También se es quejan, mexicanísimo, se quejan igualado. de eso. Vamos a decirlo así. Ya el criollo de mediados del siglo XVI se siente de que se le hable de cierta manera,
que parece golpeada, que parece... Es un mexicanismo, hablar golpeado y ser sentido. Y nos el habla de que mexicanismo. se va cultivando una sensibilidad en donde yo creo que coinciden. Creo que es un poco incorrecto el pretender optar por una u otra explicación. ¿Qué son los criollos? ¿Qué son los indios? Pues es que la sociedad mexicana en el siglo XVI está hecha, y así en adelante, de los criollos y de los indios. Y juntos, ahí hay una serie de sensibilidades que se cultivan y se amarran y van creando, entre otras cosas, la delicadeza, la suavidad del español mexicano, que por ser delicado, a veces no podemos decir ni huevo al llegar a la tienda. Porque allí hay una... Se busca eludir un poco. El culantro es cilantro y el huevo es blanquillo y otras cosas solo no se nombran. Creo que es un poco incorrecto el pretender optar por una u otra explicación. ¿Qué son los criollos? ¿Qué son los indios? Pues es que la sociedad mexicana en el siglo XVI está hecha, y así en adelante, de los criollos y de los indios. Desde el siglo, fines del XVIII, XIX, tú no puedes encontrar un imperativo. Claro. Es de mal gusto dar órdenes en México. Sí. Hay perífrasis para hacerlo. Rodeos. Un español da una orden en 2 palabras. Un vaso de agua, por favor, 4 palabras. El mexicano es, ¿no sería usted tan amable de...? Y muchas veces dicen regalarme y te lo van a cobrar. ¿No quieres darme un poco de agua? ¿No me regalarías un vaso de agua? Lo molesto con un vaso de agua. Eso es absolutamente mexicano. Incluso la interrogación es negativo. Exacto, empezar claro, con un con atenuador, con un atenuador, que son atenuantes. No hay imperativos. De hecho, en el sistema verbal del español de México está ocurriendo un fenómeno muy, muy interesante, y es que se está produciendo un vacío en el sistema verbal, porque no hay modo de dar órdenes. Ya no solo no hay vosotros, sino tampoco hay imperativos. No hay imperativos. Esto que dices son como caricias verbales que tiene el español de México y que ciertamente las tiene el náhuatl. Si pensamos en las formas de saludo, por ejemplo, se dice, cuando alguien va por el camino, no te vayas a caer. O sea, me estoy ocupando de ti y casi te acompaño a que vayas andando bien el resto del camino. Ve con buen camino, no te vayas a caer. O cuando alguien llega, esto de acercarse, tomarlo del brazo y decir, lo primero que dicen, otic mijio wiltic, te fatigaste, te cansaste. Vienes fatigado, entonces ven aquí, siéntate y no te vayas a enfermar. Es muy barroca y en también, esas delicadezas se está creando un despido en México que es cuídate. Claro. Cuídate ya no es que te cuides. Y cuídate mucho. Cuídate mucho, te cuidas. Eso es adiós. Es una maravilla. No Un hay amigo mío tomó imperativos, en hay Madrid un un mundo, taxi. hay un mundo de cuidados. Y le dijo al taxista, por favor, lléveme al hotel tal. Y el taxista, muy madrileño, volteó y dijo, que el señorito no me va a pagar, que me pide favor. Sí, claro. Ese favor no se pide ahí. Sí. Bueno, estamos terminando, se nos ha terminado prácticamente el tiempo. Quizá podríamos en un minuto decir alguna idea final, ¿verdad? Que no puedo hablar de resumen, porque la lengua española no se puede resumir, ¿verdad? Y mucho menos el español mexicano. Vamos a comenzar con el doctor Escalante. Bueno, quizás me interesaría subrayar esa parte que me interesa mucho en lo personal, que tiene que ver con la fuerza de la toponimia indígena, y aunque sea tardíamente que los nombres de los santos se desplazan para dejar el puro nombre indígena, la verdad es que desde el siglo XVI los nombres de los lugares se imponen por su tradición indígena, no pueden ser cambiados, y los españoles conservan la denominación que se le había dado durante siglos a los pueblos de México, que tiene que ver, que muchísimas veces tiene que ver con nahuatlismos, porque algo que a veces olvidamos es que el náhuatl sí era una lengua de imperio, del imperio teotihuacano y del tolteca y del mexica, acumulados quizá los 3, pero había alcanzado a nombrar buena parte del territorio en su lengua. Y esa práctica imperial permite que a la llegada de los españoles se conserve esa enorme cantidad de nombres en lenguas indígenas. Había habido antes allí un imperio y esa era una de sus huellas apreciables. Intentaron a menudo los españoles en el proceso de colonización corromper esos términos para familiarizarse con ellos, para que les sonaran a su fonética. Entonces,
Cuauhnáhuac quizá les costaba trabajo y le pusieron Cuernavaca buscando raíces españolas. Pero quizá estos esfuerzos de conquista fonética, digamos, fueron los menos y en general se acabó imponiendo Tlalpan y México y Texcoco y esa toponimia que habla de la historia de un antiguo imperio. Yo quisiera finalmente subrayar estos extremos emocionales en que nos movemos los mexicanos. Por una parte, podemos ser muy desafiantes, muy bárbaros en nuestros ataques, decir las cosas con mucha claridad, pero por regla general, a menos de un pleito abierto, tratamos de atenuarlo, pero con mucha picardía, con muchos trucos para que el otro no se dé muy bien cuenta. Sí. Es decir, como estarle diciendo de su madre, pero que no se percate, cuando menos de momento, sí, ¿verdad? Y eso por una parte, y luego hasta en la cuestión sexual, repito, hay esos caminos vericuetos. Sí, vericuetos, sí, que no nos llevan a lo que se pretende, sí, que no mencionan a las cosas por su nombre escueto, sí, lo cual, a mi juicio, da una idea muy alta, no solo de nuestro barroquismo, sino de nuestra imaginación. Y de una Creo que el español que hablamos es sumamente imaginativo, sí, y por eso es también muy fecundo y muy lleno de neologismos, sí, porque no nos cuesta trabajo. Nace espontáneamente de nosotros. Sí, yo quisiera subrayar 3 hechos. El primero es que la lengua es identidad y la identidad mexicana está formada, construida sobre una gran corriente patrimonial española de base andaluza que da pronunciación, que da léxico, que da también modos de expresión. El mundo de los diminutivos, Andalucía está lleno y aquí se recrea una base indígena muy fuerte que sustituye, como el apapachar o el itacate, sustituye al léxico patrimonial, más además una serie de ejes que son como nuestras obsesiones culturales, que se ha llamado en lingüística las grandes patrones de lexicalización: el eje sexual, el eje gastronómico, el eje de desresponsabilización de la acción, el eje de la muerte. No hemos tocado aquí. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo, pero la muerte es un eje cultural tan importante donde cotidianamente vivimos con ella. Pero soslayada. La muerte me pela los dientes. Me pela los dientes, se colgó los tenis, etcétera, etcétera. Y además construida esas dos grandes corrientes o arropadas o agrupándose sobre ejes culturales que mueven el español de México. Muchísimas gracias. Ha sido, en mi opinión, muy fructífera, muy enriquecedora esta conversación, esta charla, y muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado. Zambrano habla del laberinto de la soledad como un libro, como una guía para bajar a los infiernos en los que se está negociando la convivencia entre los vivos y los muertos. Ya no nos une el idioma, ya no nos une la raza, ya no nos unen ni los usos y costumbres, y sin embargo se supone que hay algo que nos une, ¿no? El mexicano mestizo se define por negación. Dice, no quiere ser español, no quiere ser indio. Otra negación, quizá más importante, ¿no?, en la que coinciden todos los mexicanos, es que los mexicanos no somos norteamericanos, no somos yanquis. Si hemos de sacar algún beneficio en la democracia de esto, sería reconstruir una imagen, una identidad de lo nacional que incorporara lo diverso y que le diera un valor justo a la diferencia.